Y vamos a consagrar la parte más importante de nuestro programa de hoy a las consecuencias de la censura que el Congreso de la República votó ayer respecto del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Qué perspectivas se abren? ¿Es la oportunidad para nombrar a alguien con experiencia y con una dedicación profesional, sin cuestionamientos personales y que tenga una idea clara de lo que se debe hacer? ¿Cómo forjarse esta idea? ¿Sobre la base de qué conocimientos? Hemos invitado por eso a 3 analistas de jóvenes generaciones, algunos con experiencia en el Estado, otros con formaciones en el extranjero en materia de criminología, que en todas partes del mundo es una disciplina de la ciencia jurídica que se ha venido desarrollando. Ha dejado de ser un tema vinculado a la psiquiatría para pasar a un tema de ciencias sociales y del derecho. Por eso vamos a establecer un contacto telefónico con Luis Herrera Romero, quien ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior y analista político. Y acá, en la cabina de RPP, están ya presentes Noam López, politólogo, profesor de la Universidad Católica, especialista en temas criminales, de la misma manera que Marcos Galván, abogado graduado en la Universidad de San Marcos, con un magíster en la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica, que es un remanso de paz, el único país de América Latina que no tiene fuerza armada. Muy bien, vamos a ver qué nos dicen sobre lo sucedido, pero sobre todo, ¿qué nos dicen que contribuya a definir una idea clara de lo que se debe hacer? De manera que comenzamos saludando al señor Luis Herrera Romero. Muy buenos días, señor Herrera. Don Fernando, buenos días. Efectivamente, las consecuencias de la decisión del día de ayer, siempre habría una oportunidad de poder hacer mejor las cosas. Ahora, preocupa la frase de la Presidenta de la República el día de ayer, de que esto no es solamente responsabilidad del ministro, sino es responsabilidad de todos. Y eso es cierto, porque es responsabilidad de todo el gobierno. Primero, del liderazgo de la Presidenta, y segundo, de la gestión de las políticas públicas desde lo que es la jefatura del premierato, del primer ministro, ¿no? Concretamente, la oportunidad está aquí en lograr afiatar la línea de justicia, la gestión del Ministerio Público y del Poder Judicial, para hacer más eficiente todo lo que es ubicación, captura, juzgamiento y encarcelamiento de los delincuentes. Esa es la gran tarea del nuevo ministro del Interior. Ministerio Público, pero que no es su responsabilidad directa. ¿Qué cabe imaginar como decisiones al interior de la Policía Nacional, sus unidades diferentes y la prioridad de la inteligencia? Porque uno de los reproches que más se ha hecho es ese, que estamos desde la disolución de la PIP, hace más de 35 años, con una inteligencia deficitaria en la Policía Nacional. ¿Su opinión sobre este tema? Don Fernando, es cierto. A ver, pero eso implica justamente por una falta de visión desde la parte más alta del gobierno, porque el canal de inteligencia, el Sistema Nacional de Inteligencia está ahí, tanto la DINI como las acciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas, es una cuestión de decisión y liderazgo que trabajen de manera coordinada. Efectivamente, la inteligencia policial operativa hace su esfuerzo, pero hoy por hoy la inteligencia operativa tiene 2 componentes: la inteligencia clásica, que es la inteligencia de calle, ¿no? y modernamente la inteligencia electrónica, porque hoy día el delito del siglo XXI hay que combatirlo pues con instrumentos del siglo XXI. Entonces, hemos estado deficitarios en ese tema, principalmente porque la policía carece de recursos para el equipamiento en materia tecnológica. Y ese es uno de los grandes retos que tiene que tener el nuevo ministro, asumir el rol que le cabe realmente al Ministerio del Interior. El ministro del Interior no es el que define la estrategia operativa. Para eso hay un comandante general, hay un jefe de Estado Mayor y hay generales que definen la estrategia. El ministro del Interior, su gran rol es conseguir los recursos para que la policía pueda realizar su trabajo. Y en eso el sector interior lamentablemente no ha tenido éxito. De acuerdo. ¿Qué nos dice Marcos Galván, quien ha tenido una experiencia en Costa Rica, que es un país que tiene vecinos
mucho más conflictuado socialmente que Costa Rica. Costa Rica es un pequeño país, pero que sirve también de tránsito para los migrantes que van hacia los Estados Unidos y que naturalmente ha tenido el impacto también de organizaciones criminales transnacionales. ¿Qué se puede aprender de una experiencia como la costarricense, que en general es considerada exitosa? Bueno, creo que en realidad responde a coordenadas culturales diferentes. Creo que es necesario fortalecer un sector interior que se preocupe justamente por los problemas prioritarios. Creo que en ese sentido hay una mayor agenda prioritaria sobre los problemas que aquejan de acuerdo a sus problemas locales. Creo que si hay un liderazgo, una voluntad política particular por parte de un nuevo personaje que esté a cargo del sector interior, sería importante que justamente trate de identificar la problematización del propio sector interior. Creo que es necesario que se reconozca que la propia estructura policial, las propias políticas de alta dirección que se han ido tomando requieren optimizarse. ¿En qué sentido específico? Usted habla de la estructura policial y las políticas. ¿Qué Así es lo es, que hay en que efecto. optimizar? Creo que lo que se mencionaba, la inteligencia y sobre todo la contrainteligencia, creo que es especialmente preocupante el advertir cómo hay ciertas alianzas, ciertas comunicaciones en diversos niveles de gestión, en diversos niveles comunicativos, en los que eventualmente se ve la participación o la complicidad justamente de agentes policiales, y no únicamente en el plano operativo, sino también en el plano de la toma de decisiones, a niveles intermedios, a niveles altos. Creo que en ese sentido es necesario que la cultura de integridad y transparencia, que se suele advertir justamente en un país como el costarricense, tiene que generar ciertas reformulaciones, ¿no? A partir de allí, identificar cuál es realmente la ubicación institucional del sector interior. En efecto, tiene un liderazgo particular, pero también tiene que tomar en cuenta que hay un sector justicia que lidera un Consejo Nacional de Política Criminológica, que hay una comisión de alto nivel anticorrupción, de hecho que existe una comisión nacional de inteligencia. Poco se problematiza, por ejemplo, sobre el rol de este sistema nacional o este sistema de inteligencia nacional, cómo es que articula una serie de actores de diversos sectores del Estado y que deberían rendir reportes o ciertas cuentas de manera permanente para poder señalar qué estrategias de inteligencia de alguna forma se han ido utilizando. ¿Por qué no existe eso en la organización del Estado peruano? Creo que tiene que ver con voluntad política, tiene que ver con desconocimiento, tiene que ver muchas veces con cierta incapacidad técnica, ¿no? Creo que no podríamos señalar una sola problemática, no solamente es un asunto de corrupción. Creo que de lo que se trata es de comenzar a articular, pero no articular en términos genéricos, identificar cuáles son los actores multisectoriales que pueden hacerse cargo de los distintos niveles problemáticos de cómo se presenta la violencia extorsiva, la violencia de los delitos patrimoniales, y a partir de ello realizar una tarea paralela tanto a nivel local como a nivel regional. Creo que muchas veces, Fernando, pasa desapercibida la labor que pueden cumplir los gobiernos a nivel focalizado y únicamente se concentra también a nivel de los sectores de carácter nacional. Noam López, antes de ir a la pausa, si nos abstraemos de todo lo que se ha dicho en los últimos días y horas, los torrentes de palabras y de tinta que han corrido, ya no se trata de hablar naturalmente del ministro que ha sido censurado, no vale la pena hacer leña del árbol caído. ¿Qué es lo que cree usted que merece un énfasis que no le damos? Aplastados que estamos por la polarización política y por las miradas sesgadas de problemas que deberíamos observar desde un punto de vista técnico. La prevención comunitaria. Me parece que la inversión pública el año pasado, por ejemplo, solo en prevención a nivel de comisarías, era menor a 650.000 soles, entre las 1.328 que son básicas, les toca casi más o menos de 500 soles para hacer prevención a las comisarías. Prevención menos de 500 soles al año. Al año para cada comisaría de nuestro país. Para hacer prevención. O sea, no se hace prevención comunitaria. Los programas preventivos, que son bastante conocidos en la comisaría, se hacen a pura hazaña de los policías comunitarios, que muchas veces son bastante jóvenes, son los de menor cantidad en una comisaría, y son los que en realidad se acercan a la comunidad, tienen el modelo de proximidad, generan lazos y cohesión social con la comunidad, generan un tipo de inteligencia básica que es necesario
para que la policía en otros niveles haga una mejor Pero labor. ¿usted cree que si se hubiera hecho un mejor trabajo de policía comunitaria, se hubiese podido discernir por anticipado la formación del tipo de organizaciones criminales a las que tenemos que hacer frente ahora? Las redes criminales se van formando con trayectorias en años. Adolescentes, jóvenes ingresan a la trayectoria criminal por distintos factores y la comunidad muchas veces puede servir de contención para el desarrollo de esto, a través de la educación y el deporte y a través de la presencia de instituciones a nivel local que garanticen y identifiquen en primer lugar usos de violencia, a enseñar a gestionar los conflictos sin usar la violencia, a reducir ciertos consumos perniciosos como el alcohol. Son elementos que tienen evidencia y que en realidad sirven no a su completitud, pero para que otros policías en otros niveles de investigación criminal, de inteligencia específicamente, puedan realizar su labor. Sin duda las comisarías, que son las que están más esparcidas a nivel nacional, son los que tienen más contacto con la ciudadanía. Calidad de atención para recibir la denuncia. Que la denuncia se registre en sistemas de informáticos, no en libros, no en hojas de cálculo, en Excel. Se pierde mucha información ahí. Toda esa información, que es importante, evidencia, permite un policiamiento basado en evidencia. De acuerdo. Vamos a retomar nuestra conversación a partir de estas primeras intervenciones. Vamos a ir a una pausa, después de la cual interrogaremos al señor Luis Herrera Romero respecto de la formación de estos grupos criminales. ¿Nacen de los barrios desatendidos en nuestro país o los jefes son sobre todo personas que han venido del extranjero, como algunos sostienen, y que han creado organizaciones de manera piramidal? La realidad es que hemos detenido muy pocos, si alguno, de los grandes capos de las organizaciones. Y los que conocemos como el famoso monstruo de los injertos de Lima Norte no ha sido capturado. De la misma manera en la que no prófugos notorios como el señor Vladimir Cerrón. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra conversación sobre la seguridad ciudadana y las políticas que se han venido implementando con tres tecnologías. Y tal como habíamos anunciado, queremos preguntarle al señor Luis Herrera, quien ha sido jefe del gabinete de asesores del Ministerio del Interior, es decir, quien ha estado en la toma de decisiones y en el seguimiento del conjunto de los problemas de seguridad. ¿Qué es aquello que el ruido político y que la polarización y que la superposición de los problemas técnicos del interior con la política nos está impidiendo ver? ¿Qué acentos debería usted tratar de que se pongan para salir de la polarización y de la oscuridad en la que nos hallamos? Lo primero que quiero decir, en función de lo que se ha dicho anteriormente, es que la política de la policía comunitaria, de la seguridad vecinal ha fracasado. Ese modelo ha fracasado en los últimos 20 años y es parte también del problema que tenemos y es importante comprenderlo así. El gran riesgo es que este año el tema del crimen organizado ya llegue incluso al homicidio político, que es un tema que se ha venido analizando, porque quien manifieste con fuerza posiciones para poder enfrentar el crimen organizado de manera frontal se va a ver expuesto a ese tipo de amenazas. Entonces ese modelo ya fracasó y un primer punto es aceptar ese tema. El segundo punto es que al haber fracasado el modelo comunitario y la policía vecinal, también ha fracasado el modelo garantista y el modelo judicial que soporta el modelo garantista. La discusión respecto a que la policía debe conducir la investigación criminal no es una discusión con respecto a qué entidad tiene más o menos poder, no es así. La discusión está respecto a la inmediatez en la investigación criminal. El modelo procesal tal como está hoy día es demasiado lento para poder responder ante el delito. Ese es el problema que tenemos que superar. Y por eso el rol del Ministerio del Interior y del ministro es importante, porque tiene que tener capacidad técnica para poder entrar al debate y poder corregir el modelo y plantear lo que se ha propuesto ya hace un par de años, la implementación de un modelo penal del enemigo, donde el delincuente sea considerado un enemigo del Estado y se pueda actuar en función a eso bajo un modelo de excepción entre 24 y 36 meses. Si no, no hay forma de poder combatir el crimen organizado con el modelo como está planteado hoy en día. Ahora, desde el punto de vista de las dos observaciones que ha hecho sobre el garantismo y sobre la policía comunitaria,
¿Qué explica que no hayamos tenido logros en la captura de jefes importantes de bandas? En que la ciudadanía ya no tiene confianza en el sistema. La tasa de no denuncias está en 85%. Eso quiere decir que en los barrios, los ciudadanos no confían y no ponen las denuncias. Entonces, si hemos tenido 950.000 denuncias el año pasado, quiere decir que en la práctica hemos tenido pues 2,5 millones de hechos delictivos que afectan a 2.5 personas. O sea, casi 14 millones de peruanos han sufrido un hecho delictivo el año pasado, el 48% de la población. Entonces, ese nivel de desconfianza hace que no se pueda capturar delincuentes, porque la esencia de la captura de delincuentes es la información. Los vecinos, la gente que conoce, no quiere informar porque no confía pues ni en la policía ni en los actores de justicia. Ese es un gran problema, o sea, ese es el problema central que tenemos para el tema de lo que es la investigación criminal. Diferenciaba entre la inteligencia de la calle, que es la que los vecinos aportan, y la inteligencia electrónica. Los jefes no se muestran a los vecinos. Los jefes hasta pueden estar escondidos en celdas de prisiones, como hemos visto en el Ecuador. El gran jefe criminal era un hombre que estaba muy contento en una cárcel y organizó toda esta revuelta en Guayaquil el día que lo quisieron trasladar. De manera que no será con el testimonio de la calle y de los vecinos que podremos dar con los jefes. Lo que pasa es que, vamos a decir, la calle es la primera línea de información. Lo otro es un control del Estado, o sea, las prisiones a cargo de quién están, del INPE y del Ministerio de Justicia. O sea, que se filtre información de ahí es responsabilidad de un sector. Desde el 2012, que yo estaba en el Ministerio de Defensa, se quería poner bloqueadores de celulares en los penales en Castro Castro y Lurigancho, y siguen siendo una coladera. ¿Por qué? ¿Por qué hemos 13 años perdidos, señor Luis Herrera, efectivamente, de que usted estaba con responsabilidades? ¿Por qué no se ha podido concretar? ¿Quién sabotea el hecho de que ese servicio tecnológico básico puede existir en nuestro país? Son dos cosas, o es incompetencia o es corrupción, no hay otra. Verdaderamente uno se inclina por lo segundo, ¿no? Es que, a ver, en proyectos, en materia de gestión pública, la cosa es clara. Recursos, tiempo y calidad. Entonces, si un proyecto en la gestión pública demora 13 años, ya no solamente es porque hay ineficiencia, pues. Entonces, es una decisión política, ¿no? Por ejemplo, tomar una nueva política penitenciaria. No podemos hacer penales en las ciudades porque a los ciudadanos de bien no les gusta tener un penal cerca, al costado de su casa. Tenemos que ir o a las zonas muy altas o tenemos que irnos a las islas, que son parte del territorio nacional. Mire, la investigación que nosotros hacemos nos dice que hoy por hoy aproximadamente existen 460.000 personas directamente involucradas en organizaciones criminales, de las cuales 176.000 aproximadamente son extranjeros y el resto nacionales. En el tema penitenciario, nosotros tenemos infraestructura para 45.000 internos y ya tenemos 100.000. O sea, tenemos que cubrir una brecha de 55.000 y además tenemos que hacer una brecha para por lo menos 350.000 más. Se dijo hace ya 2 años que se iban a construir penales y no tenemos ni siquiera la carátula del expediente técnico. No. Eso es ineficiencia. Eso es ineficiencia y responsabilidad de quien conduce la política pública. No hay otra. El señor Noam López, ¿qué nos puede decir sobre ese tema específico que ha destacado el doctor Herrera sobre la situación en los penales? No se han construido penales y los que tenemos, que están hacinados, no permiten el control de las llamadas telefónicas que se hacen desde ahí. Y sabemos que hay capos de bandas ahí organizando extorsiones y crímenes desde dentro. Desde hace décadas, ¿no? El Penal El Milagro desde los 90 ya registra investigaciones periodísticas en las que encuentran distintos tipos de dispositivos y documentos que usaban los internos para poderse comunicar. Pero por lo menos, dado que se hace eso en las cárceles El Milagro y otras, ¿se intercepta? ¿Se puede oír lo que estos criminales están hablando por teléfono? La tecnología existe, la gestión bajo voluntad política, metas claras, debería dar resultados mucho más concretos. Y no solo eso, interceptar mensajería instantánea. Creo que lo hablábamos hace alguna fecha. La regulación actual no permite que, por ejemplo, los agentes de inteligencia
puedan estar interceptando la mensajería instantánea que ocurre, dado que la satelital, la que se utiliza frecuentemente, ya va a ser identificada, por ejemplo, con constelación. Entonces, toda la mensajería instantánea que existe hoy en día, en donde en realidad por ahí es donde se hacen las llamadas extorsivas, los mensajes extorsivos, muy bien son aquellos que tienen un respaldo en cuentas como iCloud y demás, y que pueden ser consultadas previa autorización judicial y que le sirven a la agente de inteligencia para que el pesquisa pueda hacer medidas especiales como agente encubierto y detectar con mayor prontitud a quienes están extorsionando. Hace un rato hablábamos de los distintos tipos de problemas que tiene que abordar la policía. Ciertamente para estos problemas se requiere más el de inteligencia y investigación criminal, pero no solamente como policía. Fiscales y jueces formados en crimen organizado para que puedan entender mejor la evidencia y no puedan estar imputando por personas, sino como grupo, porque eso es lo que necesitamos. Señor Marcos Galván, ¿qué nos dice usted sobre el tema de las cárceles y la negligencia que ha habido en la gestión de ellas y en la no construcción de ellas? Las cárceles hacinadas contribuyen a la inseguridad ciudadana, porque imposibilita la gestión, la administración y sobre todo la seguridad penitenciaria, la posibilidad de vigilar, de ejercer prácticas de inteligencia, la posibilidad de identificar las clandestinidades que se advierten dentro de penales, por supuesto que evitan que se evidencien todas las prácticas que se estarían produciendo. Creo que allí, Fernando, hay que ser bastante concretos. Si bien es cierto, fracasaron estos intentos de colocar bloqueadores, ya incluso se han ¿Por qué fracasó? Creo que hay una mala negociación incluso de los contratos, el requerimiento de las tecnologías, la elección de los proveedores. Creo que hemos mandado gente a la luna. No podemos bloquear comunicaciones telefónicas en las cárceles. En efecto, se supone que en la contratación, en el requerimiento de la tecnología, el saber los detalles de un término de referencia, el saber las exigencias, la distribución de funciones del proveedor que se va a encargar de los paneles de control para poder identificar cuáles van a ser los alcances y características. Creo que allí hubo un desconocimiento del Estado al punto que se ha trabado, ¿no? El Estado actual es justamente toda una discusión arbitral y al fin y al cabo en la práctica la imposibilidad del bloqueo de los celulares en cárceles. Creo que ante esto no podemos paralizarnos únicamente en cuestiones jurídicas, sino tomar decisiones a partir del nuevo liderazgo que se va a colocar en el sector interior, la posibilidad de incluso trasladar en las cercanías que correspondan la logística necesaria para interceptar comunicaciones y no en toda la población penitenciaria. También sabemos que hay población especialmente problemática. La distribución de la población penitenciaria deja ver que mínima y mediana seguridad tiene alojado como un 60 o 65% de la población. Hay una población especialmente problemática que se encuentra en máxima seguridad o en el régimen cerrado especial, que es en la que tendría que focalizarse esta suerte de mayor restricción de derechos como las comunicaciones, las correspondencias, las visitas. Creo que ahí, Fernando, dos aspectos a tomar en cuenta es que, por un lado, podría incluso pensarse en la privatización del registro de ingreso de objetos a los penales. Creo que allí podríamos cortar una cadena de flujo de cómo es que se pueden dar una serie de clandestinidades en el ingreso de objetos, y algo que me parece clave también, que también cortaría el flujo, es la prohibición de dinero dentro de las cárceles, que actualmente no se encuentra prohibido. Dinero dentro de la cárcel. Vamos a hacer una pausa y preguntaremos al señor Luis Herrera y a ustedes dos que están presentes acá, ¿qué decir sobre la reacción de los ciudadanos? ¿Qué porcentaje de aquellos que son extorsionados prefieren pagar cupo en vez de informar a la policía y de colaborar? ¿Tenemos datos sobre eso? Y, por otra parte, ¿en qué situación queda la Policía Nacional después del paso por ella del señor Santibáñez como ministro, ¿no? Yo recuerdo casos exitosos de otros países, en particular el caso francés, con los atentados terroristas gravísimos, islamistas, que conoció la capital francesa. A los 12 meses habían capturado o abatido a todos los terroristas que participaron en estos actos, a todos. Es decir, inteligencia policial puede funcionar. ¿Bajo qué condiciones? Eso se lo preguntaremos a Luis Herrera. Son las 9:40 y establecemos un contacto con el doctor Luis Herrera, quien ha sido, repito, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, y quiero preguntarle qué se sabe sobre el número de
ciudadanos que denuncian, que creen que pueden abstenerse de pagar un cupo si informan a la policía. Y el acento está puesto ahí donde ha comenzado esta práctica extorsiva de los cupos, antes, que son las ciudades del norte del Perú, puesto que hay quienes sostienen que hay barrios enteros y distritos y ciudades que funcionan con una especie de paz organizada entre los grupos de la delincuencia y la Policía Nacional y los ciudadanos para pagar un cupo razonable y considerar que estas bandas están dando seguridad y se ha restablecido la paz. ¿Qué sabe usted sobre esto, señor Herrera, especialmente pensando en las ciudades del norte, después de haber visto el fracaso que significó el envío ahí del coronel Reboredo a Trujillo, que nos lo habían presentado como uno de los oficiales más competentes de la Policía Nacional en materia de investigación criminal? Don Fernando, la extorsión en el norte del país existe hace años. La gran diferencia es que desde hace años la extorsión iba dirigida mayormente a los negocios informales y, como usted señala, a zonas de vivienda donde la ciudadanía no tiene confianza en ir a la policía a denunciar el hecho. Lo que ha hecho la diferencia en los últimos años son dos cosas. Primero, la ferocidad que se incrementa a partir de la penetración de las bandas extranjeras, principalmente venezolanas. Y en segundo lugar, que la extorsión llega a las empresas formales, ya en Lima. Entonces, ese es, vamos a decir, el nivel de no denuncia siempre ha estado entre el 83 y el 85%. Hoy día no tenemos el dato exacto de cuántas personas ya están aceptando el pago de cupos, porque hacer ese tipo de estudios es muy difícil. Pero podemos hacer el siguiente comparativo. Si, por ejemplo, la tasa de, como se señalaba en la gestión anterior, ha bajado la cantidad de denuncias por hechos de robo y hurto. Claro, ¿qué nos dice eso? Dos cosas. Primero, que los delincuentes, que la ratería se está moviendo hacia la extorsión, que es más rentable. Y segundo, de que la gente está comenzando a pagar. Todos los que hacemos investigación en este campo, conversamos con los ciudadanos y sabemos que a nivel de bodegueros, a nivel de farmacias, a nivel de quienes transporte, prefieren pagar un cupo y ahorrarse problemas. Incluso en no desplazarse en la comisaría. Señor Noan López. Quiero dejar adelante. Una idea solamente, don Fernando. Lo que hay que entender es que el ministro del Interior no es un sheriff. El nuevo ministro del Interior tiene que ser un gestor. Si no entendemos eso, también no vamos a resolver nada. De acuerdo. ¿Usted piensa que debería ser un civil como usted o más conviene en estas circunstancias un general experimentado de la Policía Nacional o del Ejército? No, definitivamente mi opinión siempre ha sido porque tiene que ser un civil el ministro del Interior que tenga dos capacidades principales. Uno, la de gestión pública, y dos, la de pensamiento geopolítico. Porque la parte operativa policial es netamente policial. El ministro no es un policía, el ministro no establece la estrategia policial, para eso tiene un comandante general, un jefe de Estado Mayor y generales. El ministro se tiene que encargar puntualmente de conseguirle recursos a la policía y de proteger a la policía en su labor operativa. Esos son los dos grandes roles del Ministro del Interior. Tomamos nota de su opinión, habida cuenta de la experiencia que usted tiene por haber trabajado en el Ministerio del Interior. Señor Noan López, usted ha hecho un trabajo de terreno en Patás, que es una de las provincias que está más asociada con una forma particularmente cruel de criminalidad organizada y que mueve muchísimo dinero por el oro ilegal. ¿Qué es lo que ha descubierto usted en Patás respecto de la llegada de bandas que han venido de otras regiones y se han encontrado con una criminalidad local? ¿A qué se ha llegado en el encuentro y en el choque entre grupos diferentes de criminales? Durante años la minería en Patás era artesanal, luego vino la corporativa, que empezó a aglutinar varias vetas de oro. Y debido a los tiempos de pandemia, 2020 principalmente, se registra la llegada de una banda criminal trujillana a operar en esa zona, dado que estábamos confinados. ¿Con qué nombre? Sí, Los Pulpos. Los Pulpos. Y que empieza
cuidar principalmente a aquellos que, digamos, se dedican a la mano de obra de extracción de oro y que durante semanas se dan cuenta que en lugar de estar proveyendo seguridad a los mineros de la zona, ellos tendrían que hacerse cargo del negocio porque les sería mucho más rentable y a través de homicidios se hacen cargo de ciertas vetas de oro y a partir de eso empiezan a operar. Y son grupos que corrompen a la policía y que favorecen el desarrollo de otras formas de criminalidad como la extorsión, además de la minería ilegal. Son territorios con una gobernanza criminal y eso implica que muchas veces, por ejemplo, la comisaría que está más cerca es Chagual, está a 20, 30 minutos. En esa zona no hay presencia policial necesariamente porque es una zona, así como la zona amazónica, muy compleja. La adversidad geográfica es bien difícil y entonces tiene que subir todavía un buen tramo para que pueda hacer presencia policial. Si ocurriese un homicidio, probablemente ahí ni se escuchara dónde está la comisaría. Señor Galván, tiene usted derecho a formular las últimas palabras que les deseamos. Aporten materia de aliento, quizá inspirado en su experiencia en Costa Rica, país que abolió su Fuerza Armada y que tiene niveles de paz social superiores a los de otros países de la región. Algo difícil ser optimista, Fernando. Se hacía referencia a la cifra negra. Hay algunos textos en México incluso que señalan que en el caso de las extorsiones, la cifra negra, es decir, de casos de extorsión que no llegan al sistema judicial, alcanzan el 97 o el 98%, ¿no? Que va por encima incluso de la cifra de la delincuencia común tradicional. Llama la atención cómo el crimen urbano actual en efecto parece haber migrado hacia la extorsión, ya que es un delito patrimonial alevoso que permite actuar de manera indirecta, permite alcanzar víctimas en simultáneo, permite acumular lucro de una manera mucho más eficiente. Creo que allí es necesario comenzar a tomar medidas en efecto de forma articulada, comenzar a focalizar mucho más en la labor en jóvenes. Creo que si bien es cierto, habría fracasado esta política de prevención comunitaria, no por eso vamos a descartarla. Creo que es necesario comenzar a conectar con los CODISEC, sobre todo gobiernos locales, que al menos focalizar en aquellos que tienen especial protagonismo en territorios afectados por la extorsión y comenzar a trabajar con población joven de barrios especialmente problemáticos, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que la etapa pospandémica ha hecho que la estructura social peruana se agudice, se desequilibre mucho más entre los ninis, entre el aumento de la pobreza multidimensional. Es decir, hay público más excluido que puede servir de recurso humano para ser captado por el crimen organizado. Es necesario que se trabaje con este potencial recurso humano para bloquear de alguna manera el flujo que luego lleve a mano de obra barata como el sicariato o la extorsión. Muchísimas gracias por su presencia acá, señor Galván, señor también Luis Herrera por teléfono y señor Noan López. Qué bueno que hayan jóvenes criminólogos que hacen terreno, que comparan con los éxitos en otros países y que contribuyen, como ustedes, a tener una idea de lo que debemos hacer, porque la política es responsabilidad de todos, no solo de los que están ahora de paso